Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Gabriela Vélez Gallego, estudié Filosofía y Letras en la Universidad de Antioquia, una especialización en planeamiento educativo en la Universidad Católica de Manizales y la maestría en Educación y Desarrollo Humano. Me he venido desempeñando como docente durante toda mi vida profesional en diferentes instituciones de educación superior, tanto privadas como públicas. En el día de hoy daremos inicio con esta cátedra abierta sobre un personaje, un escritor maravilloso que nos abre un nuevo concepto en la modernidad o contemporaneidad, que es la modernidad líquida de Simon Bauman. Es importante Simon Bauman porque introduce el concepto de líquido, o sea, de modernidad líquida. En este sentido, él está describiendo esa transición entre lo que es la sociedad moderna anterior y la nueva sociedad. Aquella sociedad anterior donde el Estado, las instituciones, las relaciones, la identidad eran, digamos, estables, duraderas, a una modernidad líquida donde todo fluye a una velocidad, donde ya esas instituciones no están garantizando, digamos, una estabilidad, como puede ser el empleo. El empleo ya es algo versátil, donde tenemos que estar permanentemente adaptándonos a nuevas situaciones para poder asumir, digamos, lo vertiginoso del cambio de la realidad. Esta constante fluidez genera indiscutiblemente también una incertidumbre que es la incertidumbre que vive el hombre moderno o posmoderno. No podríamos decir que tanto posmoderno porque algunos autores hablan de que el proyecto de la modernidad ha fracasado. Entonces estamos ahí como entre eso ambiguo de moderno, posmoderno. Sin embargo, vamos a hablar de los momentos actuales, de estos momentos del siglo XXI, de las dinámicas del siglo XXI, y que realmente los aportes que hace Simon Bauman a través de la modernidad líquida nos proporciona a nosotros tener una claridad sobre esto que está sucediendo en términos de nuestra sociedad. Entonces, aquí es donde nosotros de alguna manera, en la transición del siglo XX al siglo XXI, donde las relaciones, las instituciones, por ejemplo, lo que eran las instituciones que ofertaban trabajo eran duraderas, tenían una permanencia en el tiempo y esa permanencia daba un sentido de seguridad. Igualmente las familias eran, digamos, estables. Los matrimonios era hasta que la muerte los separara. El trabajo era hasta la jubilación. O sea, esa sociedad daba y garantizaba una estabilidad. Igualmente las instituciones de educación, ¿cierto? Las instituciones de educación también, digamos, que garantizaban esa proyección en la formación, que estaba respaldado por esas instituciones y lógicamente también soportado en lo que era la estructura familiar. Digamos que la sociedad en la modernidad, ya con el concepto que imprime Simon Bauman sobre líquido, digamos, se empieza a mirar una distinción entre lo que es aquello que daba esa estabilidad y aquello que en un momento dado ya no es tan estable como son las instituciones, el empleo, y que tenemos que tener unas capacidades permanentes de adaptación para poder asumir esos cambios permanentes del trabajo. Por ende, también tenemos que tener una versatilidad con respecto a los roles, esos roles que se van transformando de acuerdo a las necesidades para responder
a lo que va resultando en ofertas laborales. Entonces resulta que igualmente nos presentamos en la sociedad con diferentes roles para diferentes escenarios, que nos exigen que tengamos una versatilidad y que tengamos a la vez esa capacidad de adaptación para poder, digamos, responder a esas dinámicas de cambio vertiginosas, que donde todo se diluye de una manera que no queda, digamos, algo que, digamos, permanece en el tiempo. Por eso, de alguna manera, también hay un aspecto que resalta Simón Bauman en la modernidad líquida, y es la identidad. Anteriormente la identidad tenía, digamos, unos anclajes, tenía, digamos, una permanencia, pero con estos cambios vertiginosos, con esta incertidumbre, uno de los elementos que han tenido un mayor impacto es como la identidad ha venido teniendo, digamos, esas transformaciones y esos cambios, donde realmente se va desintegrando lo que considerábamos anteriormente identitario. Eso identitario que nos hacía de alguna manera reafirmarnos en un lugar, en un espacio, en un tiempo, en unas esferas, como lo dice John Rawls, unas esferas públicas propias en las cuales nosotros hemos venido, digamos, desenvolviéndonos, y que de alguna manera Simón Bauman dice eso ya no es y no presenta estabilidad y seguridad. Entonces, podríamos tener un interrogante: ¿qué es eso de la modernidad líquida? ¿A partir de qué se considera o considera Simón Bauman lo que es la modernidad líquida? Y para ello se hace uso el autor de una metáfora donde él dice que lo líquido es aquello de naturaleza cambiante. Y esa naturaleza cambiante hace que todo sea más flexible, más efímero. Esa contemporaneidad sea marcada por la flexibilidad y por lo efímero. Entonces, en la modernidad líquida, nada permanece mucho tiempo. Las relaciones, ya sean de amistad, las relaciones de pareja, no tienen esa estabilidad o esa duración que tenía anteriormente, digamos, esas relaciones, cuando las instituciones y la misma sociedad garantizaba una permanencia. Actualmente esa modernidad líquida genera cambios permanentes y que implica que las personas nos debemos de adaptar a situaciones nuevas, y esas situaciones nuevas son las que van a generar una incertidumbre, van a generar como esa ansiedad, porque no hay algo que nos esté generando a nosotros, algo que nos dé una firmeza, nos ancle en algo que nos dé una seguridad. Entonces, en ese sentido, todo va a depender de lo que esté en esa modernidad líquida, en ese fluir permanente, en ese cambiar permanente. Entonces, en ese sentido, digamos que hay un elemento también donde Simón Bauman integra un concepto que es el concepto de conexiones. Y esas conexiones, por ejemplo, las vemos mucho en las relaciones que se establecen en las redes sociales, por internet, que son conexiones, más no se establecen unas relaciones permanentes como tal, porque igual como en un momento dado se dan y hay un interés, de esa misma manera se desvanecen, porque el mismo contexto, la manera como igualmente se está jugando a ese rol por internet, donde, digamos, se busca una aceptación, se busca un reconocimiento, y ese reconocimiento social está dado por un link. Entonces se hace el lío, se pone la campanita y ahí hay un reconocimiento, pero no hay, digamos, esa conexión, no hay esa relación estable, sino que hay una conexión.
Entonces, eso significa que las personas debemos de ser cada vez más flexibles y más adaptables para poder, digamos, sobrellevar como todo esto de lo cambiante y de lo efímero que se da en nuestra contemporaneidad. Igualmente las identidades que están, digamos, relacionadas con las tradiciones, que está relacionado con aquello que nos hace, digamos, ubicarnos dentro de una cultura, unas creencias, unas formas de pensamiento. Igualmente eso, permeado por todo el fenómeno de la globalización, nos lleva igualmente a que la identidad se esté erosionando. Y al estar erosionándose permanentemente la identidad, estamos reconstruyendo otras identidades, estamos adaptando otras identidades que requieren, digamos, la versatilidad de lo que en los momentos actuales se exige en términos de lo que Simón Bauman en la modernidad líquida nos está, digamos, comunicando. Digamos que esta globalización muy permeada con lo de las redes sociales, el Internet, no genera como la estabilidad, por ejemplo, entre el concepto de amistad, de lo que ha sido la amistad, aquello que trasciende en el concepto de nuestra vida personal, porque esos que llamamos amigos en Internet son conexiones que se hacen y que tienen una duración de corto plazo, de acuerdo a qué intereses hay o cómo nos estamos conectando, cuál es la finalidad de la conexión. Eso hace que no haya una permanencia porque la conexión tiene unas finalidades con eso que se tiene de interés en ese momento. Entonces, de igual manera sucede, por ejemplo, con el consumir. Anteriormente adquiríamos, digamos, algunas cosas por necesidad. Ahora tenemos desbordado el consumismo y ese consumismo es como para satisfacer la insatisfacción, porque igualmente consumimos pero no nos sentimos plenos, no nos sentimos llenos, no nos sentimos. Entonces es consumir para satisfacer la insatisfacción. Y esto hace que igualmente se impacte en todo lo que tiene que ver en nuestra condición humana, en todo lo que tiene que ver en eso que el hombre requiere de saberse y ubicarse dentro de eso ontológico de él, de quién es él, de esa trascendencia de lo humano. Entonces, en ese sentido, es necesario, por ejemplo, pensar y reevaluar esto que nos presenta Simón Bauman con la modernidad líquida, ¿cierto? ¿Dónde nos ubicamos? Nos ubicamos en lo efímero. ¿Cuál es nuestra permanencia? ¿Cuál es nuestra trascendencia? Estamos de paso, porque pareciera que fuera así. Las reflexiones estamos de paso, quizás por eso hemos saqueado la naturaleza, no nos separamos de ella, no nos hemos integrado a ella. Y en este momento es caótico cómo el calentamiento global nos está poniendo en riesgo no solo a nosotros los seres humanos, sino a todas las otras especies sobre las cuales nosotros hemos tomado decisiones por encima de la supervivencia de ellos. Entonces, esta modernidad líquida, esta modernidad de que todo fluye y nada permanece, de que consumimos por las insatisfacciones, la identidad ya es hoy una y mañana otra, y cómo se permea y cómo se erosiona en términos también de perdernos nosotros como en esa condición humana, es importante trascender, digamos, las reflexiones. Y haciendo ya como para finalizar, con respecto a lo que habla Simón Bauman
en relación con las instituciones educativas, ¿cierto? Lo trascendente e importante que era en otras épocas, cómo lo marcaba uno en su vida, esa parte de la formación, esa parte de la escuela, lo que significaba ese escenario, ese espacio para ser uno, digamos, un mejor ser humano, para ser una mejor persona, un mejor ciudadano, padre o madre de familia, un, digamos, profesional exitoso. Ya las instituciones de educación igualmente se volvieron tan mercantiles y como cualquier otro escenario donde se satisface una demanda, más no esa parte espiritual y de el impulso del saber y de conocer, como lo decía Fernando Savater en El valor de educar, ¿cierto? Entonces, a veces la educación se volvió con una finalidad muy inmediata, muy mercantil. Se volvió en dar títulos y otorgar títulos. Es una crítica inmensa porque el conocimiento y ese deseo de saber y esa curiosidad que debe despertar los escenarios educativos y formativos en nuestros niños, jóvenes, se ha venido perdiendo porque lo que importa es el título. Entonces ya no sufrimos de la tendinitis, sino de la titularitis. O sea, hay una cantidad de títulos y títulos y títulos, pero no hay, digamos, algo que genere y lleve a que nuestra sociedad se transforme, se desarrolle desde una sostenibilidad humana, ¿cierto? Que seamos responsables nosotros igualmente con nuestro medio ambiente y retornemos de alguna manera a ser parte de la naturaleza y no quien la estamos saqueando y la estamos desarticulando. Entonces, lo que plantea Simón Bauman en la modernidad líquida es eso, cómo todo se escurre, cómo esa fluidez no tiene permanencia. Y al no tener permanencia, entonces siempre estará eso como cualquier líquido, sin la manera de la aprehensión, sin la manera de poder retener algo y que es lo que nos está llevando realmente al ser humano a esa inmediatez, a esa superficialidad, a ese que todo vale, y esa no es la finalidad del ser humano dentro de esa dimensión del ontológico, quién soy, cuál es mi relación con lo externo, cómo me relaciono, cómo hago parte de ello, cómo trasciendo con todo ese entorno y a qué pertenezco, ¿cierto? Porque ahí vendría a cuál es la identidad humana, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra identidad humana dentro de una aldea global, ¿cierto? Ya no es un territorio, ya no es un espacio cerrado, ¿cierto? Ya es algo abierto, la aldea global, la globalidad, lo ontológico global. Entonces nos hace indiscutiblemente un llamado a una gran reflexión y una reflexión que no sea líquida, que sea más sólida. Muchísimas gracias. Para finalizar esta primera, digamos, sesión de cátedra abierta, la invitación es como a que tengamos presente lo que de alguna manera la filosofía oriental nos dice, que vivir el presente a conciencia, el estar aquí, sabiendo que estoy aquí, permaneciendo en el aquí y en el ahora, me va a marcar el futuro. Si no hay permanencia en el aquí y en el ahora, tendremos un futuro
de incertidumbre. Lo permanente es la capacidad de estar, de estar. Entonces ese sería como la reflexión de cierre de esto que nos invita a estar, a permanecer en la reflexión de la modernidad líquida de Simón Bauman. Y los invito a otra sesión con un tema muy interesante que es sobre el estoicismo. Entonces nos estaremos viendo más adelante y estos pequeños espacios escenarios sean más que todo reflexivos y también de hacer lo que hacemos mejor los seres humanos, pensar, que debemos de pensar. Hasta la próxima.